Señorías, no puedo sino lamentar el malestar que el señor Martínez Baños y otras personas en posiciones distintas del espectro político pueden sentir frente a lo que parece que ya se constata como un auge imparable de la ultraderecha, como ellos gustan llamar a Vox. Hace poco, Iván Espinosa de los Monteros decía que a la política hay que venir ya llorado de casa. Yo creo que cometen un error estratégico importante si al menos en privado, no diré que lo digan en público, pero si al menos en privado no se dan cuenta que el ascenso de Vox no tiene nada que ver con lo que haga o deje de hacer el Partido Popular. Si no se dan cuenta que son las políticas del Partido Socialista y la situación económica a la que nos han llevado la que hacen que cada vez más personas apoyen a Vox. Y yo creo que a estas alturas todos sabemos que el próximo gobierno de España será del Partido Popular con Vox o quizá incluso de Vox con el Partido Popular. Hagan ustedes esa reflexión, intenten corregir sus posicionamientos y yo creo que todos ganaríamos con ello. Nuestro grupo parlamentario no puede sino posicionarse en favor de esta proposición no de ley y, sin embargo, comenzaré explicando una cuestión esencial en la que disentimos del texto de la misma. El proponente sostiene que las medidas del Gobierno encaminadas a la desaparición del gasóleo profesional y las medidas fiscales que lo acompañan nos llevan peligrosamente por la senda de la ruina del sector del transporte. Es verdad que lo dice y es cierto, es decir, esto es cierto. Sin embargo, lo que sucede es que, a nuestro juicio, se queda un poquitín corta. No es la ruina y el desastre del sector del transporte, sino la absoluta desestabilización y debilitamiento del conjunto de la economía española lo que se va a terminar obteniendo mediante las políticas que está implementando el Gobierno de España. Porque el sector del transporte es un sector tan vertebral que es imposible que se arruine solo. Cuando se arruine lo hará acompañado de otros muchos sectores, inevitablemente. Las paradas y las huelgas con las que avisa el sector del transporte, absolutamente necesarias y justificadas, la fractura social, inevitable en caso de mantenerse el descontrolado y uniformemente acelerado crecimiento de la inflación, los conatos de desabastecimiento y el expolio fiscal, circunstancias todas ellas no por esperadas, menos censurables, son el fruto inevitable de ese árbol enfermo que es el socialismo de Pedro Sánchez. Nos dice que no tenemos que preocuparnos porque hay un compromiso de Pedro Sánchez. Un compromiso de Pedro Sánchez. Dice que hay un compromiso de Pedro Sánchez y que ya podemos sentirnos tranquilos porque hay un compromiso de Pedro Sánchez. Discúlpeme, señor presidente. Discúlpeme. Mientras el sector primario y ahora también el de transporte se desangran en nuestras carreteras, en nuestros campos, Pedro Sánchez compra con nuestro dinero y con los últimos restos del honor que le quedaba a nuestra nación unos pocos meses más de aguantar en la Moncloa. Los sindicatos, organizaciones corruptas por definición, callan como lo que son ante subidas del precio de la energía 20 veces superiores a la que les hizo incendiar las calles hace apenas unos años, cuando el que gobernaba no lo hacía con la anti-España. Por tanto, señorías, yo sostengo aquí que ser sindicalista hoy equivale, siquiera de forma involuntaria o inconsciente, a ser también anti-España. No les importa lo más mínimo a estas organizaciones mostrar sus cartas y sus vergüenzas como lo están haciendo en esta legislatura, sabedores de que aun cuando el Partido Popular alcanzara el poder, sus cobros, sus mariscadas y otros dispendios están garantizados en todo caso. Señorías, España no necesita a los actuales sindicatos que ya han demostrado sobradamente para qué nos valen. Dejemos, por tanto, de mantenerlos con dinero público de una vez. Produce, en fin, voy a ir concluyendo, señor presidente, un amargo pesar la torpeza de la enmienda socialista a esta moción al afirmar que la situación que atravesamos y el problema con el precio de la energía nace de la crisis de la guerra en Ucrania. Siempre habrá, por supuesto, algún ignorante dispuesto a creerlo, especialmente si le va el sueldo, la subvención o la paguita en ello. Pero los ciudadanos ya saben perfectamente que el problema es anterior y mucho más profundo y habrán de negarse a perdonar este enésimo insulto a su inteligencia. Debe mantenerse la bonificación fiscal al gasóleo profesional, pero mucho más que eso debe elaborarse un plan nacional de energía que contemple una importante eliminación de impuestos, que garantice el desarrollo económico de nuestra nación y una alternativa que en este momento y de forma transitoria al menos no puede ser sino nuclear, una alternativa, decía, a las fuentes de energía importadas de otros países hasta que podamos sustituirlas por la energía a la que todos aspiramos y todos deseamos, por supuesto, que es la energía verde, la energía renovable. Pero eso, señorías, todo eso tiene que ser materia para otra moción. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría.